Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar un segundito más para que se acaben de conectar y reiniciamos la sesión. Bien, para aprovechar los minutos que nos quedan, de una vez vamos a reiniciar, recibiremos, si alguien más se conecta, lo recibiremos en el momento. Voy a compartir entonces nada más esta presentación que estábamos revisando, muchachos, ya para cerrar con la sesión del día de hoy. Vamos a repetir este cálculo para el caso de que decíamos lo que hubiera entre estas placas fuera aire o vacío, para comparar el valor de permitividad que vamos a poder encontrar para este caso. Si es aire vacío, muchachos, nuevamente vamos a repetir este cálculo de la capacitancia, porque va a ser igual a, a la constante dieléctrica. En este caso, la constante dieléctrica para este caso del aire vacío, esta va a ser la unidad, por la permitividad del aire vacío, que es la misma en todos los casos, una constante, 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades pues son las mismas, coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Decíamos que es el mismo capacitor, o sea que sus dimensiones, tanto de área como de distancia de separación de las placas, son las mismas. Entonces, repetimos esta cantidad, 100 por 10 a la menos 4, en caso del área, metros cuadrados. Y 2 por 10 a la menos 2, que son 2 centímetros, expresados en metros. 2 por 10 a la menos 2 metros de separación de las placas. Si hacemos esta operación, pues básicamente va a ser lo mismo, nada más que en lugar de 8.85 va a ser 8.85. Va a ser lo mismo prácticamente, pero ahora multiplicado por 50 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es esa cantidad? ¿Cuánto me da 8.85 por 50, muchachos? 442.5. 442.5, muy bien, 442.5 por 10 a la, o nuevamente menos 12 menos 2 por 10 a la menos 14. Y bueno, si hiciéramos las unidades serían coulombs cuadrados sobre newton metro, es decir, faradios. Y si escribiéramos esta cantidad como normalmente me la debería dar la calculadora, sería, o como debo escribir correctamente un número de notación científica, sería 4.425 por 10 a la menos 13. Pero no es cierto, a la menos 12, ¿no? 14, 13, 12, a la menos 12 faradios. Y la pregunta, muchachos, es ¿cómo es esta capacitancia con respecto a la capacitancia que calculamos antes? Es diferente. ¿Más pequeña, más grande? Más pequeño. Más pequeña. ¿Qué tanto más pequeña? 10 veces. 10 veces, ¿no? 10 veces, que es precisamente este valor de la constante dieléctrica del otro material que estaba antes colocado entre ellas. ¿Qué me dice esto? Pues que este material o la permitividad relativa de este material o su constante dieléctrica pues afecta directamente a la capacitancia. Bueno, aquí lo vemos claramente que esta capacitancia es directamente proporcional a la constante dieléctrica. Mientras la constante dieléctrica aumente, pues necesariamente la capacitancia va a aumentar. Esto es, en la medida que uso un material que tiene una constante dieléctrica, es decir, una permitividad relativa más grande, pues voy a lograr que
que este arreglo sea capaz de almacenar mayor cantidad de carga, porque en este caso ya no lo hice, pero al final pude haber expresado esto como 4.425 microfaradios, que es la décima parte de los 44.25 que tenía yo a la izquierda. Y ahí se ve claramente. Entonces, en este caso, a diferencia de los demás casos que hemos visto hasta antes, que es la fuerza, el campo eléctrico, la energía potencial eléctrica, incluso el potencial eléctrico, que siempre afectaba de manera negativa, digamos, la permitividad del material, ahora afecta de manera positiva, es decir, es directamente proporcional. A medida que usemos un material que tenga mayor permitividad relativa, pues eso va a hacer que la capacitancia sea mayor. Y bueno, ya nada más para terminar, muchachos, rápidamente, porque lo van a necesitar más adelante, vamos a despejar de esta ecuación las dos variables que pues eventualmente nos pueden pedir. Si tengo que la capacitancia es igual a la constante K, es una constante, no tiene sentido despejarla, por la permitividad relativa del aire o el vacío, que también es una constante y no tiene sentido despejarla, por el área entre la distancia. Vamos a despejar ahora el área, muchachos. ¿Qué hacemos para despejar el área? ¿Alguna idea? ¿Qué paso seguimos? Puede ser uno, necesitan ser todos. Alguien que me diga cómo despejamos esto. Un paso a la Pues, vez. la constante dieléctrica y la permitividad pasan dividiendo o Pudiera el ser hacer. un primer paso. Entonces me quedaría que C entre la constante dieléctrica y la permitividad absoluta del aire al vacío multiplicadas van a quedar igual al área entre la distancia. Y luego necesito dejar sola el área, ¿cómo quito la distancia? ¿Cómo la paso de este lado? De paso multiplicando. Multiplicando, muy bien, me queda que la capacitancia por la distancia entre la constante K por la permitividad absoluta del aire al vacío, eso es igual a el área. Y bueno, ya nada más para escribirlo, para que quede bien escrito los cambios de posición, pero no cambio ningún signo, ninguna posición de las variables, solamente los cambio del lado a cada término, el área del lado izquierdo, todo lo demás del lado derecho, pero en la misma disposición que antes. Y ahí queda despejada mi área. En el caso de que tenga yo que calcular el área a partir de esta ecuación, ese sería el caso. Muchachos, rápidamente de esa misma ecuación voy a despejar la distancia. C va a ser igual a K por epsilon 0 por el área entre la distancia. Ahora mi objetivo es despejar la distancia para encontrar esa distancia de separación de las placas. ¿Qué le hago? Por principio de cuentas no me sirve que esté en el denominador porque necesito encontrar su valor, necesito encontrar que esté del otro lado del signo igual. ¿Qué le hago a la distancia? Está multiplicando del otro lado. La paso multiplicando de este lado, muy bien. Entonces me queda que la capacitancia por la distancia va a ser exactamente igual a la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire vacío por el área. Y ahora necesito dejar solo la distancia, me estorba la capacitancia. ¿Qué le hago? Pasa dividiendo del otro lado. La paso dividiendo de este lado, muy bien. Entonces simplemente la distancia va a ser a todo lo que ya tenía del otro lado, que es la constante dieléctrica, la permitividad absoluta del aire o el vacío, el área, entre la capacitancia. Esa es la forma en que voy a poder encontrar la distancia de separación de las placas. Ya incluso está entonces hecho el despeje para un caso y para el otro, en caso de que se requiera. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Bien, profesor. ¿No? Vale, voy a dejar de compartir esto para que rápidamente registremos la participación del día de hoy. Regálenme sus apellidos, los que estuvieron participando, para que demos por terminada esta sesión. Muchachos, sus nombres es el 5IM9. Díganme sus Castillo. apellidos. Castillo. Ajá, ¿quién más? Cruz Hernández. Cruz.
Muy bien, Emiliano, gracias. ¿Qué más? Sarabia. Sarabia. Sí. Ok. Sarabia ya está. ¿Qué más? Franco. Franco. Sí, Franco, ¿quién más? Barba. Barba. Sí. Jocelyn, muy bien. Adelante, ¿quién más? Ya son todos. Anímense a participar, muchachos. Se ve muy triste esto. Tenemos muy poquitas gentes participando. Dale, muchachos, les dejo ahí hasta aquí la sesión del día de hoy. Les agradezco su asistencia, que tengan este excelente día. Cuídense mucho, nos vemos el día viernes. No, el día jueves. Mañana nos vemos. Sí, profe, hasta mañana, que tenga buen día. Ok, profe. Que tengan profe. excelente Hasta día, luego, cuídense. profe. Nos vemos. Bye. Hasta mañana. Finalizo para todos, gracias.